Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. En este caso continuamos con las aventuras del joven Indiana Jones, ¿vale? Sabéis que estoy haciendo la cronología de todas las aventuras de Indy desde que es un niño hasta la quinta, hasta el Dial of Destiny, que se estrenará a finales de junio. Antes de nada quiero daros las gracias a todos los que me acompañáis vídeo a vídeo, crítica a crítica, y a los nuevos, a los que acabáis de descubrir este canal, os recomiendo que le deis a like porque me ayudáis y a suscribiros porque estáis al tanto de las novedades que iré subiendo. Y en esta nueva película que se llama Trenches of Hell, sí que la primera parte y la segunda parte, de nuevo son uniones de 2 episodios, es mucho más cohesionada. Así que realmente parece que estás viendo una película en conjunto y no tienes de repente la parte de India y la parte de China que puede chocar, o Rusia con Grecia como nos pasaba antes, sino que realmente aquí sí que estás viendo una aventura. De hecho, termina la película en un punto en los que te quedas también con ganas de más. Parece como que han cortado incluso la película. Podía ser incluso una película de 2 horas y media perfectamente. Y sabéis que por ahora se tratan de películas que son compilaciones de episodios de las crónicas del joven Indiana Jones, la serie que narraba las aventuras de Indy desde niño hasta adolescente, joven adulto, y que se retransmitió en los 90. En la película anterior, llamada Love Sweet Song, Indy venía desde México, llegaba a Irlanda primero, pasaba por Irlanda y vivía la revolución irlandesa, y después pasaba a Inglaterra para alistarse al ejército belga, y ya entra en la Primera Guerra Mundial, y ahí tenía un romance con Vicky Prentice, que sabemos que no la va a volver a ver canónicamente, pero sí que hubo una escena de ese viejo Indy, que ya no forma parte del canon supuestamente, en la que se la reencontraba en los años 90. Todo eso ocurrió en abril-mayo de 1916 y ahora tenemos un pequeño salto, estamos en agosto de 1916 y normalmente tomo muchas anotaciones, ¿no? De cuando estoy viendo las aventuras de Indiana Jones y demás, y normalmente me ocupan 2 páginas, esta vez me ha ocupado solo una página. Este capítulo es muchísima acción, creo que es el que más acción tiene de todas las aventuras del joven Indiana Jones, entonces está cargada de batallas, muchas barbaridades, también es mucha planificación en la hora del conflicto, ¿no? Cuando están en el terreno. Entonces tampoco he tomado tantas anotaciones a nivel histórico de quién aparece y tal, aunque sí que aparecen también personajes históricos relevantes. Entonces lo primero que vemos en este agosto del 16 es a Indy y a Remy bajarse de un tren en Somme, porque ocurrirá esta primera parte en Somme, y les vemos que están bastante jodidos, o sea, están demacrados y tienen una expresión en la cara, no de miedo de por lo que les va a venir, sino de que les ve que ya están jodidos. Entonces poco después descubrimos que todo su batallón, casi todo su batallón, ha aparecido, todos sus generales, todos los comandantes que estaban controlando su batallón también han muerto, y es que vienen de Flandes. Y entonces fue una derrota enorme para la alianza, y se puede ver en las caras de Indy y Remy que están absolutamente casi desolados por lo que han vivido y nosotros no hemos llegado a ver. Y yo pensaba originalmente que es que venían de la instrucción militar y que ahora iban a ya enfrentarse a la guerra y estaban un poco preocupados, pero no, lo que están es absolutamente devastados después de un mes que han estado combatiendo. Entonces cuando llegan a Somme, como no tienen ningún comandante belga que les pueda manejar, y además los belgas van a llegar dentro de 3 semanas, les ponen oficiales al mando franceses, y los franceses y los belgas, pues bueno, ahora mismo se llevan bien, pero tampoco es que se lleven súper bien. Y dentro de la compañía de Indy, otra de las personas que sobrevivió es un tipo que se llama Jacques y que tiene una cicatriz en la cara y del que Indy sospecha. Tiene enfrentamientos dialécticos con él, incluso físicos, se lleva mal y piensa que es posible que haya asesinado a su propio comandante en el campo de batalla, entonces no se fía un pelo de él. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis en relación a la calidad fílmica de estos episodios, de esta película, y sí que es cierto que yo siempre, ¿no?, decía en episodios anteriores que, joder, seguramente ahora la Primera Guerra Mundial y Trenches of Hell iba a ser una locura a nivel de acción y de producción, y es cierto que a nivel de producción, muchas explosiones y muchos disparos, sí que es cierto que está bastante bien conseguido. Se nota que es una producción pequeña, ¿vale? De hecho creo que, por ejemplo, la Revolución Mexicana me pareció más espectacular, no sé si fue porque fue el piloto de la serie, entonces quisieron dar una presentación más fuerte. El de Trenches of Hell pretende ser todo lo realista posible, pero obviamente si comparamos con otras cintas bélicas cinematográficas, pues es que se queda un poco por debajo, que no quita que para ser una serie de televisión esté bastante bien, pero quitando la producción, la magnitud de lo que está ocurriendo en pantalla, a nivel de dirección sí que me parece un poco más torpe en comparación con otros episodios. Me parece que no hay elementos visuales creativos interesantes en la primera parte, en la que me parece todo más normal. Sí que creo que en la segunda parte hay algunos elementos interesantes a la hora de dirección y creo que se maneja mejor el tema de iluminación, por ejemplo. Si he de destacar algo dentro de la primera parte, bueno, creo que toda la interpretación está correcta y de nuevo, sin Patrick Flannery aquí no tiene casi nada de vis cómica, casi nada de ese mimo. Es todo bastante dramático y creo que cumple muy bien. Solo hay 2 actores que hacen de oficiales franceses que no me los creí mucho, pero de nuevo sin Patrick Flannery está, creo que impecable como Indy. Y además vemos que esa inocencia que veíamos sobre todo en la parte de México, ¿no?, y en la de Irlanda e Inglaterra, o en la de Princeton, la ha perdido. Ese niño que tenía dentro de él
ha muerto en el campo de batalla y ahora ya solo queda el hombre. Que no quita que después Indy pueda ser jovial y tenga esa personalidad que todos conocemos, pero sí que es cierto que algo ha muerto dentro de él. Y otra cosa que sí que creo que hay que destacar dentro de la dirección es que me gusta que no pongan a Indy en primer plano siempre. Entonces sí, siempre que, yo que sé, hay una reunión de todos los soldados hablando y los oficiales están explicando el plan, no tenemos a Indy en primer plano, ¿no? Como muchas veces ocurre ahora actualmente, que ponen al actor principal en primer plano para que le veamos bien. Si no, a lo mejor está al fondo, detrás de alguien, no se le ve muy bien y después, si hacen un primer plano, le ves. Pero en el plano general, él no está constantemente delante para que le puedas apreciar. Entonces me parece bien, me parece realista, porque al final de cuentas es un soldado normal y corriente. Entonces ya cuando entramos después en la batalla de Somme, y que es bastante cruda, es casi como un partido de rugby, que supongo que así es como son las guerras, ¿no? Es ir consiguiendo territorios, consiguiendo metros, además son trincheras, entonces sí que es cierto que lo pasas bastante mal y van corriendo, de repente obviamente en cuanto salen empiezan a matar a gente, a compañeros suyos y tienen que meterse otra vez de nuevo constantemente en fosos, tirar granadas, las granadas no llegan a donde tienen que llegar. Es bastante... Cada segundo que cuenta, cada pequeño movimiento es importante. Y hay un momento en el que también dice que ya no puede más, que es imposible, que no van a llegar a donde las granadas, que no pueden avanzar más. Y uno de estos oficiales franceses le dice que si no encuentra, que tranquilo que siempre se puede, si no encuentra el camino, que cree el camino. Entonces, pues, por ejemplo, tiran un árbol para que le sirva de barrera. Pero vemos que Indy se rinde, ¿no? No es tan fuerte como le conoceremos años después. Y la batalla está tensa. Así que la película la estás viendo y estás un poco tenso. Sabes que a Indy no le va a pasar nada, pero no sabes a sus compañeros. Y la verdad es que cuando van avanzando lo pasas mal y de repente ves que han llegado a una trinchera y como que han conseguido el objetivo y de repente aparecen los alemanes y le empiezan a lanzar gas. Hay una escena también con la que sus compañeros de Indy empiezan a pedirle la máscara, por favor dame la máscara, y otro dice no puedo, si no me muero yo. Y es bastante desagradable ver cómo mueren por el gas venenoso delante de ellos. Y de repente hay una imagen que es casi como, bueno, el nombre de Trenches of Hell, ¿no? De las trincheras del infierno, viene al pelo, porque están con las máscaras, ¿no? Respirando ese plástico, todo se ve como una neblina de cara al gas, no ves absolutamente nada, solo se ven sombras y de repente de las sombras aparecen estas figuras infernales de los alemanes con las máscaras, con lanzallamas empezando a quemar a los soldados de la alianza, de los belgas y franceses y tal, y es bastante terrorífico. Entonces los metros que ganan, de repente los metros que pierden. Y en esta parte, la hora del rodaje me pareció raro porque creo que de nuevo, al igual que pasó con el momento de África, os recuerdes de Indy, que estaba siendo perseguido por un león en África, que parecía como que habían cogido imágenes de archivo de National Geographic de los 90, algo parecido viví aquí, porque de repente aparecen como imágenes de archivo de la Primera Guerra Mundial, de cuando están con las máscaras de gas, que a lo mejor después les han metido color o no sé qué cojones, pero me resultó raro verlo. Entonces, después de esa pequeña derrota, les dan 2 días de permiso fuera de la guerra para que descansen, recuperen un poco de fuerzas y llevan a otro batallón ahí. Y ahí, pues bueno, están un poco más tranquilos. Indy está un poco más relajado. El que más está relajado, sorprendentemente, me parece, es Remy. Remy está bastante dicharachero. E Indy, bueno, intenta sobreponerse a lo que está viviendo y de repente pues también conoce a unos británicos allí y se retan los belgas, ¿no? O franceses contra los británicos a jugar un partido de tenis improvisado en la calle. Bueno, intentar olvidar un poco lo que están viviendo, tomarse unas cervezas, cosas así. De hecho, hay un momento en el que también muy raro en el que Remy aparece con 2 mujeres medio en pelotas en una habitación. O sea, el que más está mojando el churro es Remy. Y después me resulta raro porque Remy justo antes de haber ido a la guerra se había casado con la tipa esta con la que estaba quedando en Inglaterra. Se ha casado y ahora tiene también 2 hijos adoptados. Pero el tío, pues oye, la guerra, ¿no? Lo que ocurre en la guerra se queda en la guerra. Entonces, en estos partidos de tenis que está teniendo con los ingleses, Indy conoce a unos soldados británicos, que a todo esto Indy finge aún ser belga, ¿no? Y se sigue llamando Henry Defence delante de todo el mundo. Y uno de estos militares británicos le muestra un poema y le dice que es suyo. Y se trata de Siegfried Sassoon, que luchó en la Primera Guerra Mundial, fue un oficial en la Primera Guerra Mundial, pero que también fue un escritor muy famoso antibelicista. Y la conversación que tiene con Indy es justo sobre eso, sobre que al final él era lo mismo, aunque es antibelicista, está luchando por la libertad, pero no está luchando por los intereses británicos. De hecho, critica al Estado británico porque piensa que esta guerra lo único que está haciendo es hacer que se lucre ese Estado británico, creando más armas, más recursos para la guerra, y que lo que comentaba también Sean O'Kane, si recordáis, el dramaturgo de Irlanda, que al final esa guerra tenía intereses capitalistas e intereses políticos y que muchas veces a lo mejor solo se quiere alargar esa guerra de cara a que se genere más dinero, lo que es algo horrible. Entonces, obviamente, Indy va a seguir luchando porque están luchando por la defensa de la libertad y de la ocupación que está ocurriendo, pero sí que es cierto que esa semilla de la política se siembra en la cabeza de Indy. Entonces, después de ese permiso de 2 días, ya vuelven a la batalla y tienen que tomar una pequeña colina en la que hay una fortificación, en lo que los alemanes están atrincherados y tienen como varias ametralladoras. Es imposible avanzar porque cada vez que avanzan se acribillan a los compañeros.
Entonces uno de los oficiales franceses junto a Indy y Jax, esta persona con la que Indy ya ha tenido sus rifirrafes, ya han tenido de hecho sus empujones en trincheras, que les han dicho que si se pelean otra vez les pegan un tiro a los dos, pues ese grupo imposible empieza a avanzar cogiendo también una ametralladora para intentar llegar lo más cerca posible de los alemanes y tirarles unas granadas y derribar toda esa amenaza. Y la verdad es que esta secuencia creo que es de las mejores dentro de la batalla de Somme, porque sí que está bastante bien llevada la técnica de cómo ir avanzando, ganar posiciones, de repente tienen que colocar la ametralladora en un sitio específico, mientras que unos disparan, los otros continúan avanzando, hay un momento en el que de repente Indy salta, no sé cómo coño no le da ninguna puta bala, y van avanzando por los túneles, pero los alemanes han puesto bombas trampa, es bastante guay, está bastante bien, y hay un momento en el que de repente engañan a un alemán para que dispare hacia un sitio, e Indy de repente salta encima de él y le mata con una bayoneta, y creo que esta es la primera vez canónicamente que vemos a Indy matar a alguien. Porque como ya comenté en la de Spring Break Adventure, el personaje de Dimitrios con el que Indy tiene una pelea y al final Dimitrios explota, ¿no? Dentro de esa casa que se va a tomar por culo, sí que Indy mata a Dimitrios pero sin quererlo. La cuestión es que se incendia toda la casa y Dimitrios muere. Realmente Indy ni siquiera incendia, eso es por accidente mientras que se están peleando. Así que realmente con sus manos, la primera vez que mata creo que es a este soldado alemán con la bayoneta, porque de nuevo también en la batalla de México él disparaba a un oficial pero no le mataba, le remataba a Remy. Y tampoco se ve mucho pesar en Indy a la hora de matar, porque de nuevo, es la primera vez que le vemos a él matar a alguien específicamente, pero lleva un mes combatiendo ahí en Flandes, o sea que seguramente ha matado a mucha gente. Entonces, bueno, al final consiguen llegar por detrás de los alemanes, les lanzan las granadas, matan a todos, consiguen tomar la posición, pero hay otros alemanes que estaban esperándoles y acribillan a uno de los oficiales franceses, que esa es una de las escenas que decía que me parecía fatal, en el momento en el que el otro oficial francés coge al que ha sido herido y está muriendo, y el acting me parece bastante malo de los dos y me cortó bastante el rollo, y justo en ese momento de repente aparecen muchos más alemanes, empiezan a haber tiroteos, de repente tira una granada y Remy sale volando. Y no volvemos a saber de Remy en el resto del episodio. Lo último que vemos de él es que hay una granada, sale de volando y grita ¡Indy! Y a tomar por el culo. Entonces, puede que haya muerto, pero, spoiler, no ha muerto. ¿Por qué? Porque lo he visto en otros pósters de las aventuras de Indiana Jones, y porque después en el diario de Indy que tengo aquí hay una anotación que Indy, ¿no?, está explicando lo que está viviendo en la guerra, los horrores, y que no esperaba que fuese tan puto bestia. Y después, más adelante, ¿no?, después de los sucesos que ocurren en esta película, se ve que hay una especie como de nota médica en la que se ve que Remy está siendo atendido por los servicios médicos del ejército y que, bueno, se está recuperando, pero creo que está de baja de cara al servicio militar. Así que, sinceramente, no sé cuándo será la próxima vez que le veamos. Espero que pronto veamos qué ha pasado con la mujer, se le cuenta lo que ha estado haciendo en Bélgica. Cuando aún siguen disparando contra los alemanes, ves que Jax, este hombre de la cicatriz, se comporta de forma correcta. Entonces Indy hay un momento en el que le dice, así que tú no mataste al capitán Bliblablue, al capitán Vega, y él dice, obviamente no, y de repente, ¡pum!, le recibe un tiro y muere. Entonces, bueno, bastante abrupta esa despedida de personaje, porque muere ese tipo de la cicatriz, que era una especie como de enemistad con Indy y era una especie como de misterio de si era un traidor o no, y de repente dice justo que no es un traidor para cerrar la trama y le matan. Eso entonces también parece un poco torpe a la hora de narración. Y llegan aún más soldados alemanes y cogen de prisioneros a Indy y a otro soldado francés que se llama Emil, y que es el actor que lo habréis visto en miles de sitios, pero yo lo recuerdo por ser el actor que hacía de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la Liga de los Hombres Extraordinarios, esa película que era adaptación de los cómics de Alan Moore, que, bueno, no es que fuera la mejor adaptación, los cómics son bastante mejores, los tengo ahí, pero sí que es cierto que a mí la película es un guilty pleasure, ¿no? A mí también me gusta, y bueno, el personaje de Dr. Jekyll y Mr. Hyde se me quedó bastante grabado en la cabeza, entonces le vi y dije, anda, coño, es el Mr. Hyde este. Entonces ya cuando son apresados y van a ir a un campo de concentración, este tipo, Emil, le da a Indy un traje de oficial francés, e Indy dice, no podemos poner esto porque si descubren que llevamos este traje, si conseguimos salir de aquí por alguna razón, incluso los propios militares alemanes, es una absoluta ofensa. Y el otro dice, mira, póntelo porque los oficiales franceses no lo van a necesitar porque los ha cogido de cadáveres, y le dice que al sitio al que van tratan mejor a los oficiales que a los soldados rasos, entonces que por eso es que se lo ponga. Entonces aquí la parte es menos bélica y es más como de intentar escapar. Toda esta segunda parte de la aventura es más huir de la situación en la que están, y hay un momento en el que cuando están yendo hacia el campo de concentración llegan un montón de franceses en un pueblo y empiezan a atacar, y empieza a haber una batalla bastante bestia dentro de este pueblo, e Indy y Emil intentan huir, ¿no? Salen corriendo justo porque hay un poco de descontrol y dicen, ojo, esta es nuestra oportunidad, pero da la casualidad de que caen justo en una fosa que está plagada de alemanes, entonces por desgracia les vuelven a coger. Y la verdad es que toda esta aventura, toda esta segunda parte de Indy está muy bien, porque no es la cuestión de estoy atrapado y escapo, que por ejemplo eso sí que lo hemos visto en La Última Cruzada, ¿no? Y cogen a Henry padre
e Indy y están en ese castillo en Suiza y consiguen escapar fácilmente. También era otra película y otro tipo de formato y una aventura un poco más compleja, pero toda esta segunda parte sí que me parece más realista y valoro en el hecho de que no sea tan fácil que Indy y Emil consigan escaparse, sino que van a estar viviendo esa situación constantemente. Se escapan, les atrapan, se escapan, les atrapan, lo que hace bastante frustrante y que da bastante miedo el hecho de decir, joder, es que no hay puta escapatoria. Entonces cuando llegan al campo de concentración, a mí visualmente, estéticamente y por lo que se vive, me recordó absolutamente a La Gran Evasión, ¿sabéis? La película a mí magnífica de guerra, me parece genial con Steve McQueen. Entonces algo de eso hay. Y de repente me estaba fijando y veo uno de los soldados alemanes que empieza a hablar a uno de los comandantes que está ahí, que está como jugando a la pelota y se ha saltado una valla, le apuntan todos y está retando un poco dialécticamente al soldado alemán. Y le veo, me fijo, digo, ¿este tío de qué coño me suena? Y es el actor que hace de Alfred en la serie de Gotham, para mí uno de los mejores Alfred de Batman de la historia. Me parece que hace un grandísimo papel. Y de hecho hace poco leíamos en la película de The Invitation, que tenéis la review en el canal, que me pareció una absoluta basura y él aparece en la película, pero creo que está desaprovechado y creo que es un buen actor, sobre todo en Gotham me parece que hace un trabajo magnífico. Entonces verle aquí además tan joven pues me hizo gracia y, como detalle también friki, es el segundo Alfred que participa en la historia, ¿no? En las películas de Indiana Jones, porque recordaréis que el que hizo de Leo Tolstoy es el Alfred de la saga de Michael Keaton y Val Kilmer y Josh Clooney. Entonces Indy se entera que los presos en este campo de concentración llevan bastante tiempo cavando unos túneles y que lo que hacen con lo de jugar a la pelota fuera es medir cuánta distancia hay a la valla y saber cuánto más tienen que cavar por debajo. Y explicar también cómo han estado sacando la tierra y tirándola por ahí, ¿vale? Un poco como también ocurría en La Gran Evasión, si recordáis. Entonces quedan unos cuantos metros más por avanzar e Indy y Emil, que son los últimos en llegar, deciden también participar. Entonces hay una pequeña sección de este episodio película de La Gran Evasión, digamos, ¿no? Con eso cavar túneles, de repente que les van a pillar, de repente el general este francés intenta distraer al alemán pegándole un puñetazo para que no vea que hay un montón de tierra dentro de la caseta. Y me da pena porque este oficial francés, ¿no? Creo que es, pues al final se queda en aislamiento y no le volvemos a ver y no sabemos qué ha pasado con él. Me da pena por lo que ha hecho para ayudar a esta gente. Y bueno, todos van saliendo del túnel, al final consiguen hacer el agujero al otro lado de la valla, empiezan a salir, pero justo en el último momento, cuando están saliendo Indy y Emil, pues los soldados les pillan y empiezan a abrir tiros y Indy va corriendo y dice, oh, rápido Emil, Emil. A Emil le han disparado ya y le han matado y de repente se gira y es un soldado alemán y bueno, forcejean un poco y la cuestión es que atrapan a Indy. Todos consiguen escaparse menos Indy y Emil. Emil muere, también el general este francés está en aislamiento y entonces Indy piensa, joder, me van a meter otra vez en aislamiento, bueno, por lo menos no me han matado. A lo que le dice, mira, es que llevas aquí menos de 12 horas y has intentado escapar, además según tu reporte y según tu informe has intentado escapar muchas veces. E Indy dice, no, te equivocas, yo me llamo Henry Defense, no soy el teniente Blanc, ¿no? Que es la identidad que ha cogido por lo del traje, y le dice, no, usted es el teniente Blanc y usted ha intentado escapar muchas veces, así que como es un prisionero de alto riesgo, lo que vamos a hacer es no meterle en aislamiento, sino que le vamos a llevar a una prisión de máxima seguridad, que la prisión es un castillo en mitad, en lo alto de una montaña, una fortificación con un río abajo y es imposible de escapar. Entonces Indy está hiper jodido. Y la verdad es que es una cárcel un poco relajada porque están en este castillo que es de máxima seguridad, pero los que están ahí metidos, que hay franceses, hay británicos, hay rusos también, pues oye, están tranquiletes, están ahí jugando a sus cartas, van paseando, hacen sus paseos, están en sus habitaciones de puta madre, o sea que obviamente están presos, pero sí que me da la sensación de que era todo bastante chill. Y los alemanes los únicos que le piden es que por favor se comporten dentro de sus instalaciones. Hay un tío que es bastante estricto y que dice que es una prisión que no se pueden escapar y que para evitar problemas y para evitar posibles malentendidos y desastres, que por favor que no intenten escapar porque no lo van a conseguir. Y entonces Indy ahí conoce a varias personas, conoce a unos rusos locos que llevan bastante tiempo y siempre tienen ideas locas para intentar escapar, y también conoce a un francés que se trata de Charles de Gaulle, que fue un general francés que luchó contra los alemanes también en la Segunda Guerra Mundial y también fue el presidente del gobierno provisional de la República Francesa entre el 44 y el 46. Y aparte fue una figura importantísima durante la Guerra Fría y para la reconciliación franco-alemana de ese periodo. Lo que es muy curioso porque cuando habla con Indy habla de que los alemanes son el enemigo por naturaleza de los franceses, que ya han luchado antes, que están luchando ahora y que lucharán después. Entonces, bueno, pues como es un poco visionario, ¿no? De cara a lo que viene en el siglo XX. Entonces es curioso, ¿no? Que después él sea el que fue una figura importante para esta reunificación franco-alemana en todo el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, bueno, Charles de Gaulle están ahí hablando con los franceses y ven que Indy entran y le notan un acento raro. Entonces empiezan a cuestionarse de que a lo mejor es un alemán infiltrado porque se sospechan que los alemanes están intentando meter topos dentro de donde están los presos para averiguar si están haciendo planes de escape o no. Entonces todo el mundo se pone muy tenso y Charles de Gaulle, que es un tío bastante calmado, siempre que la gente está como muy alterada a la hora de recibir el correo
o con noticias como que puede haber un espía entre ellos y tal, Charles de Gaulle siempre calma la situación y analiza la situación racionalmente, lo que es muy interesante. Entonces empieza a hacerle preguntas y le dice, ¿usted es francés? Y el otro dice, oui, oui. Le dice, ¿de dónde es usted? Entonces y otra vez empieza a mentir muy mal y dice, soy de París. Y dice, yo también soy de París. ¿Me podría decir cuáles son las calles que van desde no sé dónde a no sé dónde? Y Indy empieza a cagarla. Entonces todo el mundo dice, joder, es alemán y tal. Y entonces de repente Charles de Gaulle dice, tranquilos. Y entonces de repente le pregunta, ¿no? Porque ya empieza a sospechar y dice, ¿quién ganó el campeonato mundial de fútbol, bla, 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 bla? Entonces él dice, Indy de repente muy emocionado, pues los Red Sox. Entonces dice, es americano, directamente. Y bueno, me resultó una escena graciosa. Lo que digo, casi todo este episodio, casi toda esta película es dramático, pero hay algunos elementos de humor que creo que están bien llevados, son sutiles y no entorpecen al drama que quiere transmitir esta cinta. Entonces descubre que es americano, se empiezan a llevar bien. Y Indy también empieza a empatizar con los rusos, que le explican que con todas las cuerdas que han conseguido de los paquetes que reciben, esos cordeles los han estado uniendo durante 2 años, creo que dicen 2 años o algo así, y han creado una cuerda muy grande. Me da muchísima pena por esos rusos, de verdad, porque han creado una cuerda muy grande y lo que necesitan es lanzarla hasta una torre que está al otro lado del balcón donde ellos están encerrados, y a través de la cuerda pueden ir trepando por ella y conseguir escapar, ¿no? Y es una cosa que si llevan trenzándola 2 años, es 2 años de plan que llevan planificando, y encuentran a Indy y le dicen, eres americano, así que eres un cowboy, ¿no? Y sabes tirar el lazo y todo eso. Y bueno, hay una escena bastante simpática con estos rusos. Indy al final accede a ayudarles, a lo que Charles de Gaulle dice que no les haga mucho caso porque están un poco locos y siempre tienen cada día un plan diferente. Pero Indy, bueno, confía, cree que es un buen plan. Va con ellos una noche y coge lo del lazo, consigue engancharlo en la torre, y los rusos dicen que no, que quieren cruzar los dos a la vez, que no uno tras otro, sino que los dos a la vez. A lo que Indy dice que a lo mejor no, y el otro dice que tranquilo, que lleva 2 años trenzando esa cuerda y que sabe que es resistente. Y cuando están trepando, que bueno, de repente también vienen alemanes y tienen que parar, es una situación creo que está bien llevada y buena dirección. Por el peso la cuerda se rompe y los 2 rusos caen al río. Y yo digo, bueno, pues les han atrapado. La cuestión es que poco después piden a todos los prisioneros que se presenten en el patio y los alemanes traen 2 cadáveres que son los 2 rusos. A lo que me dio tristeza porque eran rusos muy majetes, me cayeron bien y me da pena. Y ves la cara de Indy también de decir, joder, me cago en la puta. Y de hecho después Charles de Gaulle se acerca a Indy y le dice, tú estuviste con ellos, ¿verdad? Y el otro dice, sí, todo eso. Entonces empiezan a hablar y dicen, es que es imposible salir de aquí, la única forma de salir de este sitio es en un puto ataúd, en plan muerto. Entonces de repente se miran y se dan cuenta de que la única forma de salir de ahí es en un ataúd, y tienen 2 cadáveres, por desgracia, y lo sienten mucho por los rusos, pero tienen 2 cadáveres delante de ellos. Entonces la cuestión es que el procedimiento a seguir cuando alguien muere en la cárcel esta de máxima seguridad es, algunos de los soldados presos ayudan a cargar los cadáveres dentro de las cajas, los llevan hasta un sitio, ellos cavan las tumbas bajo la supervisión de oficiales alemanes. Entonces en el proceso de que el camión está llegando para transportar estas cajas con los cadáveres, los prisioneros que están al cargo de cerrar las cajas y todo eso, trazan un plan con Charles de Gaulle e Indy, que se intercambian, cogen los cadáveres de los rusos, los dejan en otro sitio y ellos se meten dentro de los ataúdes con los clavos no del todo clavados, para que después, cuando les metan en el sitio y les entierren, Charles e Indy puedan escapar, porque además los alemanes no quieren estar muy cerca de lo del enterramiento, porque son un poco supersticiosos, supuestamente, pero bueno, podrían escapar incluso si no echan mucha arena encima. Entonces, durante toda esa secuencia, lo que dije aquí, me parece que la iluminación está muy bien trabajada, es andar por esos pasillos casi tenebrosos del castillo de noche, llevando cadáveres, transportándolos, metiéndose dentro de las cajas, la tensión es palpable, y cuando están llevando ya las cajas hasta el sitio donde van a enterrarles, de repente les dicen a los presos que están ahí, van a hacer lo del enterramiento fuera del camión, y dicen, ¿por qué? Dice, porque ya no vamos a enterrarles, vamos a quemarles. A lo que los otros se quedan flipando. Entonces el camión está lleno de lo de que se quemen, e Indy lo ha oído y empieza a pegar golpes al ataúd, que encima tiene el ataúd de Charles encima suyo, así que no puede salir, y empieza a gritarle, dice, por favor Charles, ¿lo has oído? No van a enterrarnos, van a quemarnos, tal. Entonces de repente directamente ves como los alemanes cogen las cajas, llegan al crematorio y empiezan a tirar una de las cajas, la de Charles, y después cuando van a tirar la de Indy se ponen a hablar un poco y de repente la caja se cae al suelo, se abre y ves que no hay nada dentro, ningún cadáver, solo hay paja y tal. Entonces bueno, eso ha sido una elipsis temporal, ¿no? En la que antes, en algún momento, Indy y Charles han conseguido escapar de los ataúdes, y Indy dice, gracias a Dios que me escuchaste, y van corriendo por el campo y de repente a la mañana siguiente ven un pueblo y se alegran, se quitan directamente la ropa de los oficiales franceses, y claro, tienen que intentar, es un pueblo que al final está tomado por los alemanes, entonces tienen que intentar pasar desapercibidos como civiles, o no sé, de alguna manera que no llamar mucha atención. Entonces van andando, ven unas bicicletas, cogen las bicicletas tranquilamente, pero unos alemanes les ven y empiezan a dispararles. Entonces en ese punto Charles de Gaulle va con la bicicleta por un lado e Indy por otro. Se separan y también aparecen motociclistas alemanes, empiezan a perseguirles,
Charles de Gaulle llega a un callejón sin salida y le atrapan, le apuntan, no le matan, pero le detienen y no volvemos a saber de Charles de Gaulle. Entonces, de nuevo, me pasa lo mismo un poco como con lo de Sean Lemass en Irlanda, que si no sabes que es una figura histórica y que esa persona después es muy importante, cada uno de ellos también para su país, pues puedes pensar que va a estar ahí preso para toda la vida o que le van a matar. Pero también es cierto que estamos siguiendo las aventuras de Indiana Jones, no las aventuras de Charles de Gaulle. Para eso, mírate la puta Wikipedia, que es básicamente lo que hice yo. Y por otro lado tenemos a Indy, ¿no?, que está huyendo en bicicleta y hay un motorista que se está acercando cada vez más y más y le está disparando, e Indy va por callejuelas y de repente llega fuera del pueblo y ve un tren. Y ve que el tren pues es bastante largo, es un tren de mercancías bastante largo. A Indy se le ocurre que lo mejor que puede hacer es intentar cruzar las vías. Hay un paso, ¿no? Tiene que intentar llegar antes que el tren a ese paso, cruzar las vías y bloquear el acceso al motociclista alemán para que no pueda alcanzarle. Entonces en el último momento Indy pedalea y la verdad es que la escena está bastante bien y creo que no es un stuntman, creo que realmente es Sean Patrick Flanery el que hace la escena. Si es así me parece acojonante porque es un puto tren que está lleno a por ti y él atraviesa el paso en bicicleta y un segundo después pasa el tren, o sea que la cagas, se tropezaba o algo de tomar por culo Sean Patrick Flanery, Y el motorista, pues justo tiene que frenar porque si no se choca contra el tren. Entonces termina el episodio aquí abruptamente, Indy celebrando en bicicleta al otro lado del camino, huyendo. Es un final, creo que es el final más abrupto de todo lo que llevamos de las películas de Indy, porque no termina en una resolución. Sabemos que Indy se ha salvado, pero no sabemos qué ha pasado con Remy. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Indy respecto a la guerra y tal? ¿Sabes? No es una aventura cerrada, sí que da la sensación de que hay que ver el siguiente episodio, ¿no? Hay que ver la siguiente película, porque con lo de México, pues sí que cerraba en plan de, bueno, vamos a otra aventura. Con lo de Inglaterra e Irlanda también es como, bueno, pues cerramos, vamos a otra aventura. Pero aquí es como, la aventura no ha terminado, aún estás en peligro. Soldiers are citizens of death's grey land, drawing no dividend from time's tomorrows. The great hour of destiny they stand, each with his feuds and jealousies and sorrows. Entonces la verdad es que creo que la siguiente película, que se llama Demons of Deception, creo que es como una pareja perfecta, ¿no?, para una sesión de cine de las aventuras de Indy, juntándolo con esta. Además, creo que esta es una de las películas que más fácil se consume, creo que es de las menos densas a nivel de hechos históricos, a nivel de información artística, ¿no?, a nivel de información histórica. Creo que es más una peli basada en la acción, en el suspense, en el intentar escapar de estas prisiones. Entonces no sé cómo será la siguiente, sé que también está situada como un mes después o una semana después o algo así. Y de hecho sé que en algunos países, en particular en Australia, estas dos películas, o estos 4 episodios podemos decir, se editaron como una sola película de 2 horas y media o algo así, que se llamó El joven Indiana Jones, el gran escape. Entonces la verdad es que es de nuevo en plan la gran evasión absolutamente. Así que sí que tengo muchas ganas de ver la siguiente, sobre todo para saber cómo continúan esas aventuras, porque se ha quedado en un punto extremadamente abierto y quiero saber qué coño ha pasado. Sabemos que, lo que digo, Remy no ha muerto, pero bueno, me gustaría saber cómo avanzan las cosas. De nuevo, para los que no sabéis, tenéis todas estas películas gratuitamente, no sé si con subtítulos o no, pero están en YouTube, ¿vale? Así que podéis verlas ahí tranquilamente, yo que las tengo, entonces por eso las puedo ver aquí en mi casa. Para los que siempre me estáis acompañando en estas aventuras de Indy y en otras críticas, pues miles de gracias. Y para los nuevos, para los que me acabáis de descubrir en mi canal por Indy o por cualquier otra cosa, bienvenidos, espero que os guste el contenido que estoy haciendo. Os recomiendo que le deis a like y suscribiros porque obviamente a mí me ayudáis muchísimo, y en particular lo de la suscripción y la campanita y todo eso es para que estéis atentos a las novedades que iré subiendo más allá de Indiana Jones. Miles de gracias y nos vemos en el próximo.